Los consumidores más informados toman las mejores decisiones. Alimentos Conciencia, con la doctora Carolina Natalí Reséndiz Nava. De la noche con 35 minutos y ya tenemos en el estudio a la doctora Carolina Reséndiz, que nos trae el día de hoy esta colaboración tan esperada, Alimentos Conciencia. Caro, bienvenida a tu espacio y bueno, es tuyo el auditorio. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Alma, Giovanna? Mucho gusto de estar otra vez con ustedes después de que la semana pasada me fue imposible asistir, pero bueno, ya de regreso, con mucho gusto y saludando al auditorio que nos acompaña a través de Televisión Universitaria y de Radio UAC. El día de hoy vamos a abordar un tema súper interesante y creo que justamente el objetivo de este segmento, de esta colaboración, es generar conciencia, hacer reflexión a los consumidores respecto al sistema de consumo de alimentos, pero también de producción de alimentos. Entonces, que sepan de dónde vienen sus alimentos, cuáles son las tecnologías, la ciencia que se aplica, cuáles son los recursos que se utilizan cuando uno va simplemente al supermercado o a la tiendita de la esquina y adquiere un producto, cuáles son todos los recursos involucrados dentro de toda esta cadena de suministro. Entonces, precisamente con ese objetivo es que tenemos la colaboración de hoy que tiene que ver con el uso de tecnologías aplicadas a la industria de los alimentos. Y por cuestiones de tiempo, pues ahorita nos vamos a enfocar lo que tiene que ver con el sector primario, la agroindustria, cuáles son esas tecnologías que se aplican hoy en día para mejorar los rendimientos y la calidad de los alimentos, ¿no? En el sector primario, en el sector agrícola y agropecuario. Entonces, creo que primero hay que abordar tres situaciones fundamentales. La primera es que el sector agrícola, el sector primario, se enfrenta a un reto muy importante que es la sobrepoblación. O sea, para el 2050 vamos a ser cerca de 10,000 millones de habitantes en el planeta y entonces eso implica que necesitamos aumentar la producción de los alimentos. El segundo punto importante es que qué recursos vamos a utilizar para aumentar esta producción de alimentos. Entonces, ahorita se habla de una escasez de agua muy importante, de una escasez de suelos para producir alimentos muy importante. Entonces, ¿qué recursos vamos a emplear para producir tantísima cantidad de alimentos y nutrir a toda la población, ¿no? Ese es el gran reto que se nos viene. Entonces, dentro de toda esta situación que estamos inmersos del estrés hídrico, la escasez de agua, la escasez de recursos, pues bueno, hay otra cuestión súper importante, que es que si queremos seguir con este estilo de vida que tenemos de consumismo capitalista, globalizado, en donde solo vamos al súper, tomamos los alimentos, los pagamos, que es lo que sucede en la gran mayoría de los casos o a lo que tenemos acceso la mayoría de la población mexicana en estos momentos, pues bueno, si queremos seguir con ese sistema de consumo y con ese estilo de vida, realmente no podemos pretender querer regresar a los sistemas agrícolas convencionales o nativos, como en algunas ocasiones ha querido hacer ver pues el gobierno actual, el gobierno en turno. No podemos regresar a este sistema en donde el agricultor siembra su semilla y espera por cuestiones azarosas que pues se dé el cultivo, se den los rendimientos. Entonces no podemos ya regresar a ese sistema si queremos seguir con este estilo de consumo. Necesitamos tecnología, necesitamos ciencia para optimizar los recursos que tenemos y producir más alimentos, es decir, hacer más con menos, y es ahí precisamente en donde entran las cuestiones de ciencia y de tecnología aplicadas al campo. Entonces, para eso y para ya ingresar al tema profundo, pues tengo preparada la siguiente información. Si me apoyan con la lámina, por favor, muchas gracias. Entonces, ¿cuáles son esas tecnologías que se aplican hoy en día en la agroindustria? La primera es algo denominado agricultura de precisión, que tiene que ver con las tecnologías digitales. Es decir, el uso, por ejemplo, del Internet de las cosas, ¿no? En donde se conectan, en este caso, los que nos están siguiendo a través de TV UAC. Hay una imagen de un dron que ya se están utilizando en el campo para captar imágenes
y así poder identificar plagas, por ejemplo, identificar en una temprana pues edad del ciclo del cultivo en cuestión, identificar plagas, enfermedades, estrés hídrico, estrés por escasez de nutrientes, etcétera. Entonces, estos drones sirven para captar imágenes y están conectados, por ejemplo, al teléfono o a los dispositivos móviles de los agricultores. Rápidamente detectan el problema y lo tratan. También son utilizados para esparcir fertilizantes o pesticidas o fungicidas en lugares muy específicos, es decir, solo en donde se requiere, o sea, se detecta una infección en el campo, en el cultivo, y solo en los lugares donde se requiere, pues es donde se van a esparcir estos ingredientes. Entonces, obviamente con eso, pues se genera un uso adecuado de los recursos, en este caso fertilizantes, pesticidas, fungicidas, etcétera. Por otra parte, está también el desarrollo de tecnologías agrícolas más sustentables, como el desarrollo de invernaderos, la aplicación de los invernaderos y la aplicación de sistemas hidropónicos. Los sistemas hidropónicos son aquellos que no emplean suelo para la producción de hortalizas o de frutas, ¿no? Se emplea únicamente soluciones nutritivas o se pueden emplear sustratos en algunos casos. Entonces, estas dos tecnologías principalmente, hay otras, pero estas dos fundamentalmente apoyan al uso de recursos más eficientes. Por eso se consideran como tecnologías agrícolas más sustentables. Y la finalidad de todos estos desarrollos tecnológicos pues es contribuir a que se optimicen los recursos, porque necesitamos producir más alimentos con menos recursos, sobre todo lo que tiene que ver con el uso eficiente del agua, y utilizarlos específicamente en el lugar y en el momento preciso, ¿no? Evitando utilizar recursos excesivamente o en lugares innecesarios. Entonces, con eso también se apoya a la disminución en la contaminación del medio ambiente, ¿no? De los mantos freáticos. Y lo que tiene que ver específicamente con este sistema hidropónico, algo muy interesante y también para cuestión de concientización de la población, estos sistemas hidropónicos son mucho más eficientes en el uso del agua, como les muestro en esta tabla. Los que nos siguen por Radio WAC, es una tabla en donde se muestra la utilización del agua por kilogramo de hortaliza cosechada. Por ejemplo, en el caso de las lechugas, cuando se utilizan sistemas hidropónicos para cosechar lechugas, se requieren de alrededor de 2 litros de agua para obtener 1 kilo de lechuga. Y cuando se emplean los sistemas de suelo, es decir, donde se emplea suelo o tierra, para producir la lechuga se requieren 76 litros de agua. Es decir, estos sistemas de suelo a campo abierto ya no son eficientes. Necesitamos transformarnos y utilizar estos invernaderos, estos sistemas hidropónicos que hacen un uso más eficiente del agua. En el caso, por ejemplo, de tomates, se utilizan 35 litros en los sistemas hidropónicos para producir 1 kilo de tomate, y en los sistemas de suelo a campo abierto se requieren hasta 78 litros de agua, es decir, más del doble. En la cuestión de pimientos es algo similar. Se emplean 17 litros cuando se cosechan pimientos en sistemas hidropónicos y se requieren hasta 120 litros de agua para producir 1 solo kilo de pimientos. En el caso de las espinacas y de las fresas es lo mismo, se emplean, en el caso de las fresas es un caso alarmante, para producir 1 kilo de fresas se requieren 136 litros de agua. Para producir 1 kilo de fresas, en cuestiones de hidroponía, 136, y en cuestiones de suelo a campo abierto hasta 500 litros de agua para producir 1 solo kilo de fresas. Entonces, de ahí todos estos desarrollos tecnológicos y científicos que se tienen que aplicar en el campo mexicano, se tienen que desarrollar estas cuestiones tecnológicas. Yo creo que hay que dejar de lado estas cuestiones que nos hacen pensar o que nos quieren hacer pensar de que debemos regresar a esta agricultura, como le llaman, convencional o nativa, ¿no? Si seguimos con este estilo de vida, es imposible que con estas metodologías logremos altísimos rendimientos. Es necesario que apliquemos tecnologías de punta, ¿no? Y bueno, aquí la reflexión para los que nos están mirando, para los que nos están escuchando, pues es tomar conciencia de todo lo que involucra
la producción de alimentos, ¿no? Los recursos que son utilizados y entonces que no se nos haga tan fácil desechar un alimento como que se nos echó a perder en nuestra casa o en el súper. O sea, que estemos conscientes que estamos desechando, que estamos tirando a la basura agua, desarrollos tecnológicos, suelo, fertilizantes, todo eso pues se va a la basura prácticamente. Entonces, estas tecnologías tienen que ser aplicadas si queremos desarrollar o producir más alimentos con menos recursos, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Importantísimo lo que menciona respecto a no solo poner atención en los alimentos que consumimos, sino también saber de dónde proviene y tratar de que, como menciona, pues que se hayan cultivado de la manera pues menos agresiva para el medio ambiente. Muchísimas gracias y muy interesante como siempre su colaboración en Alimentos Conciencia. Continuamos nosotros con